Buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Em, bueno, como les comentaba ayer, a veces es importante ilustrar los temas que vamos desarrollando con noticias que observamos en los medios de comunicación y que se relacionan precisamente con lo que estamos discutiendo. Entonces, el día de hoy, pues he visto en las noticias esta nueva acción muy extraña que realizó el gobierno de Nicaragua, donde nacionalizó una serie de universidades privadas. En este caso, hemos hablado antes del proceso de nacionalización que consiste en transferir activos que están siendo gestionados por entidades privadas y transferirlos a control del gobierno o a control de entidades públicas. Decíamos que la nacionalización es un proceso legal reconocido en el derecho internacional y que los gobiernos tienen la potestad de realizar este tipo de actuaciones. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, la nacionalización está siendo utilizada por el gobierno como un arma y como una especie de venganza, ya que las universidades que fueron nacionalizadas estuvieron involucradas en las protestas contra el régimen de Ortega en el 2018, donde murieron más de 300 personas y que hizo tambalear ese régimen. Y entonces el proceso ha sido muy irregular porque la nacionalización no debe implicar una confiscación. Sin embargo, lo que el gobierno hizo primero fue confiscar los bienes de estas universidades privadas y luego los trasladó a control de entidades públicas mediante el proceso de nacionalización. Entonces, el régimen de Nicaragua sin duda que se sale de todos los parámetros normales y se sale también del marco que regularía un Estado de Derecho. Y es un uso muy equivocado, es un uso fatal realmente de la figura de nacionalización, porque lo que este señor está haciendo con este tipo de acciones, más bien, es generando mucha incertidumbre. Esto va a afectar la economía, por supuesto, del país. Los inversores, al darse cuenta que este señor arbitrariamente puede comenzar a confiscar lo que se le dé la gana, sin duda pues ningún inversor va a querer llevar sus capitales a un país donde no se respetan las leyes y donde parece que el señor es absoluto, ¿no? Y utiliza las figuras jurídicas a su querer y voluntad. Entonces, este es un ejemplo de algo que un gobierno no debería hacer, ¿no? La nacionalización no es un instrumento político ni tampoco, y mucho menos es un instrumento para que el gobernante de turno cobre venganza contra alguien o contra una empresa privada. Es el peor uso que se le puede dar a esta figura. Bien, el día de ayer estábamos completando el esquema de conformación del sector público en Honduras y decíamos que cuando nosotros estudiamos las finanzas públicas, el mayor nivel que podemos analizar es el sector público no financiero, es decir, que en el estudio de finanzas públicas nosotros no llegamos a todo el sector público. Hay una parte de los sectores públicos que comprenden las instituciones financieras públicas que no es abarcado por el análisis estándar de finanzas, sino que esas instituciones públicas financieras que generalmente comprenden los bancos centrales y otro tipo de instituciones de intermediación y de regulación, son analizadas en conjunto con el resto del sistema financiero. Entonces, en materia de finanzas públicas, nosotros llegamos hasta aquí, llegamos hasta este nivel llamado sector público no financiero, que generalmente va a comprender el gobierno general de ese país más las empresas públicas no financieras que controle el gobierno de ese país. En el caso de Honduras, el esquema que estamos observando es el que representa nuestro sector público no financiero. Esto puede tener ciertas variaciones entre países. Por ejemplo, en Costa Rica, ellos tienen la figura de las empresas públicas a nivel municipal. Entonces ahí se conformaría
otro grupo de instituciones. Pero aquí en Honduras nosotros lo que estamos observando son los diferentes grupos y los niveles que conforman nuestro sector público y vemos que las instituciones se pueden ir agrupando, se pueden ir consolidando y nosotros podemos hacer el análisis dependiendo del grupo que queremos estudiar o del nivel y también en función de la información que podamos obtener a nivel financiero para ir realizando la consolidación. También iniciamos un ejercicio práctico donde se nos daban las cifras de las instituciones de Honduras, en este caso para efectos del ejercicio, son cifras ficticias correspondientes a el ejercicio fiscal 2017. Entonces nos daban los ingresos y los gastos de los diferentes grupos. Como les comentaba, este es un ejercicio simple porque aquí ya están consolidados los distintos grupos y lo único que tenemos que hacer es irlos organizando según el esquema que veíamos ayer para calcular los balances globales. Entonces, les pedí que ustedes elaboraran el ejercicio. De hecho, una compañera me brindó su respuesta y ahora vamos a proceder a desarrollarlo para que comprobemos las cifras. Entonces voy a salirme un poco de la presentación y voy a desarrollarlo aquí mismo en esta versión. Si me confirman si pueden ver la presentación de PowerPoint, una hoja en blanco. No, Lick, no se ve. Vale. Ok, déjenme ver. Bien, ahora. Ya, Lick. Ok, bien. Entonces, ustedes tienen la cifra a mano y les voy a pedir que tengan ahí los datos que vamos a ir desarrollando. Entonces, la solución, bueno, primero tenemos que especificar qué es lo que estamos nosotros determinando, que en este caso es el balance global del sector público no financiero y sus niveles. Siempre que hagamos un análisis financiero, cifras o lo que sea, usted tiene que indicar qué es lo que está realizando, ¿no? No podemos irnos directamente a colocar las cifras y hacer el esquema, sino que tenemos que decir a qué se refiere ese estudio o ese análisis que estamos efectuando. Otro dato que tampoco nos puede faltar es el ejercicio fiscal. O sea, las cifras, a qué año pertenecen o a qué periodo. En este caso, el ejercicio dice que se refiere al año 2017. Entonces, ese es un dato que también tenemos que colocar de inicio, porque si usted no coloca el periodo al cual pertenecen las cifras fiscales, cualquier persona que mire esos balances no van a tener la menor idea a qué ejercicio fiscal corresponden y por lo tanto no vamos a poder sacar ningún tipo de conclusión lógica sobre esos balances. Bien, en la primera columna voy a colocar los conceptos o los niveles más bien. En la segunda voy a colocar las cifras en millones de lempiras. Y en la tercera voy a colocarlo como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque también hay una parte del ejercicio que lo pide. Bien, vamos a ir formando entonces el esquema. Como les decía, este es un formato que ya está dado, no tenemos que inventar nada, simplemente vamos a ir aplicando el esquema que parte de la administración central. Entonces vamos a colocar aquí el balance. Para formar el balance, como decíamos ayer, vamos a tomar los ingresos totales, en este caso de la administración central, y le vamos a restar los gastos. Vamos a respetar el signo. En este caso, ¿cuánto nos da el balance de la administración central? Negativo 29.649.4. Bien, muchas gracias. Luego, el esquema nos dice, a este balance de la administración central, usted le debe sumar el balance consolidado de los institutos descentralizados. Entonces, igual, el ejercicio ya nos lo daba el grupo,
simplemente tomábamos ingreso menos gasto y ese es el dato que vamos a traer aquí al esquema. ¿Cuánto nos quedó el resultado a nivel de todos los institutos descentralizados? Negativo 338.7. Muchas gracias. Luego nos dice el esquema. A esto le vamos a sumar el resultado consolidado de los institutos de previsión social. Entonces hacemos lo propio, traemos el balance de ese grupo de instituciones aquí. ¿Cuánto nos da? 11.262.88. Bien, en este caso es un superávit. En la práctica, los institutos de previsión social siempre deberían presentar un balance superavitario, ya que cuando estos institutos presentan déficit, significa que estamos ante una crisis, ¿no? Estos institutos, como les comento, su principal función es conformar los fondos que van a permitir el pago de las prestaciones de jubilación en el futuro a todas aquellas personas que estuvieron durante largos periodos de tiempo cotizando a los mismos. Entonces, cuando es negativo el resultado, pues lo que significa es que esos institutos, esos fondos se han agotado y ya no son capaces, por supuesto, de cubrir esos pagos de prestación. Entonces ahí obviamente se generaría un problema gravísimo a nivel no solo de las finanzas públicas, sino que a nivel de todo el país. Entonces, cuando nosotros miremos que los institutos de previsión tienen un déficit, realmente tenemos que preocuparnos. Y el gobierno en ningún momento debería permitir llegar a ese punto. En el caso de Honduras, pues aquí se han hecho varias intervenciones a esos institutos precisamente para evitar llegar a ese punto donde presenten resultados negativos, algo que no es comprensible, no es adecuado desde ningún punto de vista y no se debe permitir. Estos institutos siempre deben tener superávit. Bien, entonces, con esto nosotros vamos a llegar al siguiente nivel de gobierno que nos dice el esquema y ese nivel se llama el gobierno central. Para formar el gobierno central, lo único que tenemos que hacer es sumar estos tres balances respetando los signos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría el balance a nivel de todo el gobierno central? Negativo 18.725.3. Muchas gracias. Vamos a continuar agregando. Ahora nos pide el esquema que registremos el balance de los gobiernos locales. Entonces, igual, vamos a traer aquí el balance de todos los gobiernos locales. ¿Cuánto nos queda? Negativo 945.8. Y con eso vamos a formar ahora otro nivel de gobierno que se llama el gobierno general. Para formar el gobierno general, lo único que tenemos que hacer es sumar el balance del gobierno central más los gobiernos locales, que como ambos son negativos, de hecho, sí van a sumar. Va a ser un mayor déficit. ¿Cuánto nos quedaría? Negativo 19.671.1. Y por último, solamente nos queda agregar el balance de las empresas públicas no financieras. ¿Cuánto nos queda el resultado de todas las empresas no financieras? Negativo 6.551.8. Bien, y eso nos va a dar lo que andamos buscando, que es el balance de todo el sector público no financiero. Entonces, sumamos el balance general más el resultado de las empresas públicas no financieras y el resultado lo vamos a llamar el balance del sector público no financiero. Negativo 26.222.9. Bien, y vamos a ver ahora un poco el resultado. Si nosotros estudiamos las finanzas, por ejemplo,
de la administración central, vamos a ver que es un déficit aparentemente bastante elevado, casi 30.000 millones de lempiras. Sin embargo, si nosotros analizáramos a nivel del gobierno central, podemos observar que el déficit es menor, debido a que el superávit de los institutos de previsión permite contrarrestar en parte el déficit de la administración y de los institutos descentralizados. Entonces, por eso les decía que cuando uno analiza las finanzas públicas, es muy importante identificar el nivel de gobierno que estamos nosotros examinando, porque así van a ser los resultados. Si lo vemos a nivel de todo el sector público no financiero, vamos a observar también algo importante, y es que el resultado que registren las empresas públicas no financieras va a terminar afectando para bien o para mal el resultado a nivel de todo el sector público no financiero. En el ejemplo que estamos observando, resulta que las empresas públicas no financieras están registrando un gran déficit de más de 6.000 millones de lempiras. Acuérdense que eso, desde el punto de vista teórico, no debería estar ocurriendo, porque la teoría dice que las empresas públicas tienen que generar ganancia, tienen que generar utilidades. Entonces, si este resultado, en lugar de ser un déficit, fuese un superávit, significa que cuando cerremos el sector público no financiero, más bien ese superávit contribuiría a reducir el déficit de todo el sector. Pero en la medida que nosotros tengamos empresas públicas ineficientes que están generando pérdida, eso se convierte en una carga a nivel de todo el sector público no financiero y contribuye a agravar la situación financiera, como lo estamos viendo en este caso. Si las empresas tuviesen superávit, más bien la administración central podría utilizar esos recursos para cubrir parte de su déficit. Lamentablemente en Honduras, pues nos salimos de la regla, y aquí las empresas públicas más bien se convierten en gran medida en una carga para el mismo gobierno, y por eso es que el Fondo Monetario, como les comentaba, a veces insiste en que privaticemos las empresas, que los gobiernos no deberían tener empresas porque no son buenos administradores y deberían dedicarse solo a manejar instituciones propiamente de gobierno. Y creo que el gobierno de Honduras le da la razón en ese sentido. Pero bueno, entonces, las cifras fiscales se calculan en millones de lempiras, pero también las vamos a calcular como porcentaje del Producto Interno Bruto. En este caso, el ejercicio nos dice cuál es el Producto Interno Bruto de Honduras para el año 2017. Entonces, ¿cómo vamos a expresar las cifras en porcentaje del PIB? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dividir los balances entre el Producto Interno Bruto de ese año. Entonces, vamos a comenzar. Solamente vamos a hacer algunos de ellos. Vamos a hacer la administración central, vamos a dividir los 29.649 millones entre el Producto Interno Bruto de ese año, que el mismo ejercicio nos lo indica. ¿Cuánto nos quedaría el balance en términos del producto? Negativo 7.8516%. Bien, siempre vamos a utilizar solo un número después del punto y lo vamos a redondear. Entonces, estamos hablando de un déficit que es muy cercano al 8% del Producto Interno Bruto. Vamos a hacerlo a nivel del gobierno general. Entonces, hacemos la misma operación. Vamos a dividir el balance del gobierno general entre el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto nos quedaría en términos porcentuales? 5.2%. Y por último, vamos a hacerlo a nivel de todo el sector público no financiero. Entonces vamos a dividir los 26.000 millones entre el producto. Negativo 6.9%. Muy bien, en los ejercicios ustedes tienen que hacer el cálculo para todos los niveles. Aquí solo lo hice para estos tres niveles para que pudiésemos observar
cómo se calcula el balance en porcentaje del producto. Ahora, es muy importante expresar las cifras fiscales de esta manera. No sé si ustedes han visto en las noticias que a veces hablan de que el déficit fiscal es de 2%, que el déficit del gobierno fue 5%. Bueno, ¿de dónde sale ese porcentaje? Sale de esto, de tomar el balance en unidades monetarias y dividirlo entre el Producto Interno Bruto del país. Más adelante vamos a ver por qué es necesario hacerlo de esta manera. Y ustedes en los documentos de finanzas públicas van a observar que frecuentemente los análisis enfocan las cifras de esta manera. Frecuentemente nos van a hablar de estos porcentajes. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto al desarrollo del ejercicio antes de que avancemos? Algo que no haya quedado muy claro. Como les digo, no es nada complejo. El esquema siempre va a estar ahí y usted simplemente tiene que ir ordenando la información. Bien, entonces asumimos que estamos claros. Ahora voy a revisar la respuesta de la compañera de ayer y puedo ver que lo tiene correcto. Por lo tanto, la compañera Daniela Quiñones se ha hecho acreedora a 5 puntos sobre 100 para este primer parcial. Bien, ¿podemos ver la presentación nuevamente? Se Sí. puede, Sí, se sí, ve. se mira que hay una pregunta, ¿verdad? Ok. Bien, esta pregunta dice, ¿por qué el balance global del sector público no financiero se tiene que expresar como porcentaje del Producto Interno Bruto del país? Primero, recordemos que el Producto Interno Bruto es una medida que se utiliza para establecer la magnitud de nuestra economía. Es decir, si nosotros queremos tener un indicador del tamaño de nuestra economía, ese indicador usualmente va a ser el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando nosotros dividimos cualquier cosa entre el Producto Interno, lo que estamos dando a entender es qué magnitud tiene esta variable en relación con el tamaño de mi economía. Entonces, si yo digo que el déficit del gobierno es 5% en relación al producto, lo que estoy diciendo es que ese desequilibrio financiero del gobierno equivale al 5% de toda la riqueza, de todo el ingreso que genera la economía hondureña. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el año 2020 y que en ese año la administración central del gobierno registró un déficit de 22.000 millones de lempiras. Entonces, si nosotros estamos analizando estas cifras, podríamos concluir que ese déficit de 22.000 millones es alto, es moderado o es bajo. Quisiera que alguien me diera su opinión. ¿Quién considera que ese déficit es alto, es moderado o es bajo? ¿Y por qué razón? Buenas noches, Lick. Bueno, yo considero que no podríamos determinar si es alto, moderado o bajo porque no sabemos cuál es el Producto Interno Bruto del país. Entonces, dependiendo de eso, podemos, eh, según el porcentaje, verificar cuánto representa del Producto Interno Bruto y así considerar si es alto o moderado. Excelente respuesta, completamente de acuerdo con la compañera. Nosotros en ningún momento podemos calificar ese déficit como alto, moderado o bajo, porque para poder hacer eso tenemos que compararlo contra algo. Tiene que haber un parámetro de referencia que nos indique si es alto o si es bajo. No podemos dejarnos llevar por la cifra. Cuando uno mira un déficit de 22.000 millones de lempiras, obviamente que uno se asusta y uno dice, no, eso es gigantesco, eso es terrible, 22.000 millones de lempiras, imagínense, solo de déficit. Pero en el análisis de finanzas públicas, usted no debe dejarse llevar por la magnitud de las cifras, porque obviamente los gobiernos manejan unas cantidades de recursos pues bastante elevadas. Entonces, para poder calificar una cifra fiscal, cualquiera que ésta sea, tiene que haber un parámetro de referencia. Usted tiene que compararlo contra algo para poder saber si esa cifra es alta, es media o es baja. Entonces, ¿contra qué lo podemos comparar? Bueno,
Podemos, por ejemplo, comparar el déficit en el tiempo. Si usted analiza el déficit de la administración central en diferentes años, usted podría comenzar a obtener algún tipo de información y decir, bueno, en el 2001, si el déficit era 2.500 millones y en el 2020 cerramos con 22.000, parece ser bastante elevado, parece. Sin embargo, ¿qué pasa? No es correcto hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque recordemos que en cada año el valor del dinero va a ir cambiando debido a la inflación, ¿no? La inflación es el incremento en el nivel general de precios de la economía y la inflación hace que el dinero pierda valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que un lempira del año 2001 no tiene el mismo valor que un lempira en el año 2020. Entonces, a pesar de que parece ser buena idea comparar la cifra en el tiempo, resulta que tampoco es apropiado porque debemos considerar el cambio en el valor del dinero debido a la inflación. Entonces significa que aquí tendríamos un problema. No es tampoco correcto que comparemos el déficit en unidades monetarias en diferentes años porque podemos llegar también a conclusiones equivocadas. Entonces, si no podemos comparar el déficit en el tiempo, ¿qué otra cosa podríamos hacer para tener una referencia? Otra cosa que podríamos hacer es comparar nuestro déficit con el déficit de otros países que tengan economías similares o de la región. Por ejemplo, a nivel centroamericano, yo podría comparar el déficit de la administración central del gobierno de Honduras con la de Guatemala, con la de Costa Rica, con la de Nicaragua, para tratar de obtener también una referencia y determinar si el déficit en Honduras, en este caso sería el déficit fiscal, es elevado o no lo es. Pero ¿qué problema tenemos si lo hacemos de esta manera? El problema que tendríamos es que cada país tiene diferentes monedas, entonces tampoco podría yo hacer a priori esta comparación. 22.000 millones de lempiras, yo no lo podría comparar con 4.200 millones de quetzales. Son monedas distintas y por lo tanto, esta comparación tampoco me podría servir para determinar qué tan alto o bajo es nuestro déficit fiscal. Bien, entonces, debido a los problemas anteriores, ¿qué me queda? Si no puedo comparar el déficit en el tiempo, porque la inflación hace que el dinero altere su valor, y si no puedo comparar mi déficit con los países a nivel regional, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, precisamente para poder solventar esos problemas, lo que hacemos es que expresamos el balance del gobierno en términos relativos o porcentuales. Es decir, por eso lo dividimos entre el Producto Interno Bruto, porque de esa manera sí podemos tener parámetros de referencia adecuados. Cuando nosotros expresamos el déficit o el balance del gobierno en relación al Producto Interno Bruto, entonces ya podemos compararlo en el tiempo, ya podemos compararlo entre países y ya podemos establecer rangos inclusive para determinar si es alto o bajo. En el caso que estamos observando, si yo digo que en el año 2001 el déficit del gobierno era 5.2% y en 2020 es 8%, esta comparación sí es válida porque yo estoy diciendo cuál es la magnitud del desequilibrio del gobierno en relación a mi economía. En el 2001 era 5, pero veamos que en el 2018 y en el 2019 llegamos a 1%. Entonces, si yo lo comparo en ese sentido, frente a un 8% del 2020, con toda razón yo puedo concluir de que efectivamente el déficit fiscal en el 2020 se le fue de las manos al gobierno. Es 8% cuando en años anteriores ha registrado 1%. Así que ahí yo puedo concluir con toda seguridad de que es un déficit extremadamente elevado, ya que si el gobierno pudo cerrar en 1% en algunos de esos años, ¿cómo podemos explicar que en el 2020 haya llegado a 8? Y dicho sea de paso, es verídico. En el 2020 el déficit del gobierno se elevó a una cifra increíble, cerró precisamente en 8%. Ahora, también yo puedo comparar entre países, yo puedo comparar el déficit de Honduras de 8% con el de Guatemala, que fue 4,
con el de Salvador, que fue 10, y esta comparación sí es válida, porque como lo estoy haciendo en términos porcentuales, no importa en qué moneda están expresadas las cifras en cada uno de los países, el porcentaje elimina ese problema y entonces yo puedo con toda seguridad comparar los déficits a nivel de países y no hay ningún problema. La conclusión va a ser válida. Entonces, si yo comparo el déficit de Honduras con relación al de Nicaragua, por ejemplo, podría observar que también es un déficit bastante elevado. Y puedo establecer categorías. Yo puedo decir que si el déficit fiscal de Honduras está entre 0.1 y 1.5, lo voy a denominar bajo. Pero si es superior a 3.1%, lo voy a categorizar como un déficit alto. Esta no es una regla de común aceptación, sin embargo, generalmente, de hecho, estos son los rangos usuales. Repito, no es una regla, no está escrita en ningún lugar, no está escrita en piedra, pero normalmente se considera que cuando un déficit supera el 3% se le puede considerar elevado. Y esto solamente lo puedo determinar expresando los balances en porcentaje del PIB. En valores absolutos no puedo hacer este tipo de análisis. Bien, ¿alguna consulta antes de que avancemos al siguiente ejercicio? ¿Quedó claro por qué calculamos las cifras fiscales en porcentaje del PIB, verdad? Para poder compararlo en el tiempo, para poder compararlo entre países, para poder establecer rangos que nos ayudan a determinar qué tan alto o qué tan bajo es un déficit fiscal. Queda claro, Lee. Bien, en su material de estudio, que supongo que lo llevan al día, que lo más probable es que muchos ni siquiera sepan que existe, pero en el aula virtual en el aula virtual hay un material. En esta parte de la sectorización, en las páginas 8 y 10, ustedes van a ver unos ejercicios donde nos piden que identifiquemos qué tipo de instituciones son las que nos están describiendo. Por ejemplo, tenemos el ejercicio número 2 y nos dice lo siguiente. A continuación se describen una serie de entidades ficticias, así como una afirmación relacionada con el tipo de institución y el nivel del sector público en el que podría clasificarse. De acuerdo con la teoría analizada, que es la teoría de sectorización, explique si está de acuerdo con la clasificación sugerida. De no ser así, entonces explique cómo debería clasificarse la institución bajo análisis. Entonces, el primer caso es el Instituto XY. El Instituto XY dice ahí que tiene como objetivo apoyar a los pequeños empresarios mediante el otorgamiento de préstamos a tasas de interés preferenciales. El capital inicial de este instituto ha sido aportado principalmente por la Administración Central y se ha complementado con una donación del gobierno de España. Este instituto tiene independencia financiera y funcional. Entonces dice también el mismo ejercicio que el Instituto XY debe clasificarse como una empresa pública financiera porque se dedica a la intermediación. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste en que usted vea la información que le están dando de esa entidad y que usted diga si está de acuerdo o no en que se debe clasificar como, en este caso, una empresa pública financiera. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que lo mediten y luego alguien me quiera dar la respuesta y le vamos a asignar 2 puntos sobre 100 si está correcta. Entonces, analícenlo, pero no inventen, sino que contrástenlo con la teoría y determinen si XY efectivamente debería ser clasificado como una empresa pública financiera y si no es así, expliquen por qué. Entonces, 2 minutos o el que lo tenga antes, pues nos da la respuesta para que veamos cómo se analizaría.
Bien, alguien que tenga la respuesta, que quiera comentarnos si está de acuerdo que XY es de hecho una empresa pública financiera o hay alguien que considera que no debería ser clasificado de esta manera. Sí, parece que alguien quería participar, pero se arrepintió. Bien, veamos entonces la respuesta. En este caso, como nosotros sí, Sí, creo que sí se puede clasificar como una empresa, como, como una institución financiera, ¿verdad? ujú. Como una empresa pública financiera porque se dedica a la intermediación de, con objetivos que también pueden ser rentables, ¿no? Aunque el principal objetivo es poder ayudar a los agricultores, ¿verdad? A los empresarios pequeños. Ok, entonces usted, según la información que le están dando y que puede ser no tan detallada, usted concluye que efectivamente sí podría considerarse una empresa pública financiera. Muy bien. ¿Alguien que tenga una idea diferente? Ok, bueno, le agradecemos al compañero que ha participado. No hay preguntas buenas o malas. Recordemos que todos estamos analizando cómo se aplican las reglas de sectorización. En este caso, yo lo que les recomiendo es que traten de utilizar alguna herramienta de análisis, es decir, como nosotros tenemos reglas y esa es la ventaja, la sectorización es una serie de reglas y que no son tantas, entonces eso nos facilita mucho hacer el análisis, solamente tenemos que ir aplicándole esas reglas al caso concreto que estamos analizando, que en este caso es ese instituto, y usted va a ir encontrando el camino. Entonces voy a hacerlo a través de un árbol de decisión, que es un recurso que a veces facilita mucho el análisis, para que usted a manera de pregunta vaya aplicándole las reglas al instituto y de esa manera llegue al final a su conclusión. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos cuando estamos haciendo un análisis de sectorización? Lo primero que usted tiene que identificar es si la entidad que está analizando es una unidad institucional. Ese es el punto de partida básico. Acuérdese que es una unidad institucional, son entidades que pueden tener sus propios activos, sus pasivos, su patrimonio. Puede realizar sus propias operaciones económicas. Entonces, la unidad institucional es la base de toda la sectorización, es como la célula de un organismo. Entonces, lo primero, esta institución cumple con las condiciones para ser considerada una unidad institucional. Sí cumple, porque si usted mira el texto dice que este instituto tiene independencia financiera y funcional. Si tiene independencia financiera y funcional, significa que puede tener sus activos, puede endeudarse, puede hacer sus propias operaciones. Entonces, sí, es una unidad institucional. Una vez que usted identifica que es una unidad institucional, tiene dos opciones. Puede ser una entidad de gobierno o puede ser una empresa pública. Esos son los dos grupos de unidades institucionales que tienen los sectores públicos en cualquier país. Entonces, siendo estas las opciones, usted comienza a identificar, ¿cumple las condiciones para ser considerada una empresa pública? Me parece que no. ¿Cuáles son las condiciones? Primera condición, tiene que producir en términos de mercado o comerciales. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio dice que esta entidad se dedica a canalizar créditos hacia los pequeños empresarios, pero aquí está la clave. Dice que son
tasas de interés preferenciales. ¿Qué significa? Que no son tasas de mercado, no son tasas que le cobraría una entidad que sí buscaría una ganancia, un lucro, sino que el principal objetivo del instituto no es obtener en realidad una ganancia con la intermediación que está realizando, sino que es más bien apoyar la política del gobierno y apoyar la producción de esos pequeños agricultores. Por lo tanto, las tasas de interés que cobra por los créditos son tasas que están subsidiadas prácticamente, están por debajo del mercado. Eso es lo que significa una tasa de interés preferencial. Por lo tanto, significa que esta institución no está produciendo en términos de mercado lo que sea que produzca, que en este caso es intermediación. Así que de esa manera nosotros descartamos por ese solo hecho que se trate de una empresa pública. Si algo no genera producción en términos de mercado, inmediatamente no la podríamos clasificar como una empresa, por esa sola razón. Entonces, como no es una empresa pública, la opción sería una entidad de gobierno. ¿Cumple las condiciones para ser entidad de gobierno? Sí, porque dice que se está financiando principalmente por un aporte que realizó la administración central. Y la administración central, cualquier recurso que transfiere, viene de los impuestos. Entonces se está financiando principalmente por los impuestos, está produciendo en términos no de mercado, porque está cobrando tasas de interés muy bajas, que solo es para apoyar realmente a los pequeños empresarios, y está ayudando a redistribuir el ingreso y la riqueza en el país. Por lo tanto, tiene todas las condiciones para ser considerada entidad de gobierno. Y si es entidad de gobierno, ¿qué opciones hay? Que sea parte de la administración central, que sea una institución descentralizada, que sea una institución de previsión social o que sea un gobierno local. Entonces, por diferencia, usted puede ir encontrando en qué grupo la va a clasificar. No es administración central, porque el ejercicio claramente dice que es separada de la administración. La administración le pasa fondos, pero no es parte de la administración. No puede ser una institución de previsión social porque estas entidades son las que se encargan, acuérdese, de protegernos de riesgos sociales, enfermedad, vejez, muerte, etcétera. Esta institución no se encarga de ninguna de esas cosas, así que no es de previsión social. No es un gobierno local porque no es una alcaldía, no es una municipalidad, entonces por lógica el único grupo que quedaría es institución descentralizada. O sea que si aplico este análisis, yo llegaría a la conclusión de que el Instituto XY no es una empresa pública no financiera, sino que es una entidad de gobierno y podría ser una institución descentralizada. Así que esa sería la respuesta. Puede clasificarse como descentralizada. Entonces, en eso consiste este ejercicio, que usted vea qué es lo que le están diciendo y que comience a aplicar las reglas para determinar es unidad institucional, es unidad de gobierno, es empresa pública, si es de gobierno, qué tipo de entidad puede ser. Así que los voy a pedir que lean el ejercicio y que ustedes desarrollen el resto de casos y mañana vamos a ver las respuestas para asegurarse de que comprendieron cómo se aplica la sectorización, porque como les decía, esto se le puede aplicar a cualquier institución en cualquier país del mundo. Si ustedes van a otro país el día de mañana a hacer una consultoría, etcétera, pueden aplicarle estas mismas reglas a esas instituciones de gobierno para poder determinar qué tipo de entidades son. Bien, antes de cerrar la sesión de hoy, ya están conformados los grupos de trabajo y ya está lista la primera tarea. Bien, estos grupos fueron conformados al azar, entonces van a estar ya en el aula virtual. A partir de mañana usted va a poder consultar en qué grupo le va a tocar en este primer parcial desarrollar los ejercicios y se han nombrado dos personas como coordinador y subcoordinador. Estas personas, ¿qué función tienen? Pues son las que van a convocar la reunión inicial, pueden hacer un chat de grupo, ustedes van a ver cómo se organizan, eso forma parte también del ejercicio y van a decidir si estas dos personas tienen el tiempo y la voluntad para seguir coordinando o si deciden que esa función la debe realizar otra persona.
Eso ustedes son libres de decidir. Yo solamente, repito, he designado estas personas para que convoquen esa reunión inicial. Posteriormente, ustedes como grupo van a decidir si quieren cambiar de coordinador o si estas personas no pueden hacerlo. Ahí ustedes van a ver. Entonces, ahí están los correos para que puedan realizar esta primera coordinación. En segundo lugar, esta tarea consiste en lo siguiente. Se les pide que elaboren el balance del sector público no financiero para 2 años, el año 2018 y 2019, en millones de lempiras y como porcentaje del Producto Interno, que es lo que acabamos de ver. Además, se les pide que identifiquen cuáles son las 5 instituciones públicas que tienen la mayor cantidad de ingresos a nivel, y esto es muy importante, a nivel del sector público no financiero. En tercer lugar, les piden que elaboren un análisis breve sobre los resultados financieros de las instituciones públicas. Y aquí hay una hoja que se llama portada, que es donde van a colocar el nombre de los participantes del grupo y la persona que designe como coordinador va a calificar de 1 a 10 en función de la participación de cada uno y de esa manera se va a hacer también la calificación. Entonces le voy a pedir a las personas que coordinen y que hagan esta calificación que sean muy honestos. Si alguien no participa, si alguien no aporta, entonces refléjenlo en esta calificación. No es justo que solo 2 personas trabajen y el resto no haga nada. Entonces tienen que reportarlo. Aquí está la base de datos. Aquí lo que tenemos son las diferentes instituciones. Esta es información que se ha obtenido de los estados financieros. Aquí se les dice además qué tipo de institución es y se les dan los ingresos y gastos de los 2 años, 2018 y 2019. Entonces, con esta información ustedes van a ir construyendo, aquí donde dice desarrollo, el balance global. En el caso de la administración central, por ejemplo, no hay problema, ¿no? Ustedes van a ubicar aquí la administración central para los 2 años. Ahora, cuando vamos a las instituciones descentralizadas, aquí ustedes pueden hacer 2 cosas. Pueden consolidar aparte todas las instituciones descentralizadas que están en la base de datos y pueden traer aquí el dato ya totalizado o si ustedes quieren, también es válido, pueden ir detallando aquí todas las instituciones que van a ir registrando en este grupo. Entonces, por ejemplo, si está el INA, si está la universidad, si está el instituto, el Info, por ejemplo, etcétera, ustedes pueden ir registrando aquí los balances parciales de cada una de esas entidades y luego hacen un total y lo registran en la línea de instituciones descentralizadas. Aquí ustedes son libres de decidir cómo van a trabajar, si quieren colocar todo el detalle por institución o simplemente quieren hacer la consolidación y colocar aquí el balance de todo el grupo. Eso ya depende de cada grupo, cómo lo va a elaborar. Analicen bien los datos, fíjense qué es lo que van a registrar y por qué razón lo van a hacer. Pueden hacer consultas, por eso yo les proporcioné mi número telefónico. O también, si quieren, pueden utilizar el correo electrónico para poder revisar algo que no entiendan del ejercicio. Este ejercicio se debe entregar el día domingo. La fecha de entrega es el domingo. Así que les aconsejo que traten de organizarse lo antes posible para que puedan cumplir con el plazo. Así que esta es la primera asignación acumulativa para este primer parcial, con lo cual vamos a elaborar y vamos a evaluar toda la parte práctica de sectorización. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto al ejercicio antes de que cerremos? Ok, entonces a partir de mañana revisen ya en el aula virtual el ejercicio, lo descargan y lo comienzan a desarrollar. Si no hay más consultas, pues buenas noches a todos y continuaremos el día de mañana.